La mañana, 44 minutos. El asunto de las fundaciones que recibieron tanta plata en tantas regiones del país, de la misma manera además, o sea, a dedo, algunas sin tener ni siquiera el objeto social para hacer lo que le encargaban hacer, con falta de rendición de cuentas, además le entregaban la plata por adelantado. Todas estas cosas que todos sabemos, ayer se reactivó y hoy día se profundizó y al gobierno lo tomó por sorpresa, porque ¿qué pasó? Que fue allanado el Ministerio de la Vivienda por un fiscal del norte, Tarapacá, porque resulta que no le entregaban información. Después en el gobierno dijeron que se había extraviado, que había un oficio que se perdió en el camino, como que se fue para otro lado. Pero lo cierto es que ayer, durante muchas horas, hubo un allanamiento del Ministerio de la Vivienda, lo que demuestra la crisis en que se encuentra esta repartición pública, en el caso fundaciones. Eso por una parte, y por otra parte además en la tarde se supo, o se dio a conocer una declaración de uno de los personajes iniciales de todo esto, el de Democracia Viva, que dijo, mira, la moneda supo el 7 de julio. Ahora, ¿qué tiene que ser un señor de la fundación diciendo que la moneda se supo? ¿Qué tiene que saber? Es que son políticos. Es que ahí está la prueba de que son políticos y que están en la moneda, que les envían el oficio, saben lo que pasa al interior de la moneda. Porque son personas que si no hubiesen sido políticos no habrían recibido dinero. Y yo agregaría y ahí está la prueba. Una persona expuesta a una investigación que está configurando un atenuante por lo que pueda venir. Más allá de la irreprochable conducta anterior, también colaboración con la investigación. O sea, para no irse a la... Claro. A la cárcel. Allá mismo. Había prisión preventiva. Claro. Bueno, la declaración pública vamos a hablar de eso, pero de Carlos Contreras, que es, recordemos, el ex seremi de vivienda, es muy, muy compleja, porque resulta que él sabía acerca de las platas que entregó y que le entregó a un amigo, que es Daniel Andrade, y por lo tanto todo esto se conocían entre ellos y saben exactamente cuál es la trama política de esto. Ayer Miguel Crispi salió a desmentir, el jefe del segundo piso, que está muy debilitado, y no solamente debilitado a nivel de gobierno, yo diría, sino también a nivel parlamentario, al no haber asistido a la comisión investigadora cuando se licitó en una primera oportunidad. Yo creo que la situación ayer era muy compleja y yo creo que Carlos Montes nuevamente empieza a... ¿Sabes qué? Ayer lo vamos a conversar con Néstor Aburto, yo no noté tanta defensa de Carlos Montes ayer del socialismo democrático. Porque el socialismo democrático lo ha defendido con todo, incluso ha dicho esto es una línea roja, acá no se puede pasar, esto es una frontera. Carlos Montes para nosotros, si cae, es un límite que se traspasa. Pero ayer no hubo tanto ánimo para defenderlo, no hubo tanta intensidad. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, el caso Convenios vuelve a ocupar los grandes titulares del quehacer en nuestro país, luego que ayer y luego de esperar 5 días, esto es muy importante, esperaron 5 días para que el Ministerio de Vivienda colabore con la investigación. Finalmente, los funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la PDI, dirigidas por el Ministerio Público, llegaron hasta las dependencias del aludido ministerio. Esto está ubicado en pleno centro de Santiago. Llegaron con la misión que se cumplió, entrar y registrar las oficinas de la repartición de gobierno. Fue el fiscal de la región, del fiscal jefe de Iquique, que representa la Fiscalía Regional de Tarapacá, Eduardo Ríos, quien solicitó la diligencia al Juzgado de Garantía de Iquique en el marco de la investigación que lleva esa fiscalía por los convenios firmados entre las fundaciones Enlace Urbano y En Red Social con la Seremi de Vivienda de esa zona. En total, esos contratos suman 1.800 millones de pesos. Fueron traspasos de dineros que se realizaron del gobierno a la ONG de manera directa por trabajos que no se habrían realizado según las primeras conclusiones que está arrojando la indagatoria. En otros casos, al igual que Democracia Viva, y aunque dicen en el gobierno no es igual, solo hay un caso de Democracia Viva, la verdad que ayer se mostraron imágenes, por ejemplo en Mega, en que estas fundaciones hicieron exactamente lo mismo que Democracia Viva. Una arenita por aquí, un tarrito por allá,
y 1.800 millones de pesos a la cuenta corriente. Pero esta importante diligencia, por tratarse de la primera vez que se registra el edificio central del Ministerio de Vivienda en el marco del caso Fundaciones, habría decantado, como ya les decía, tras diversas solicitudes que realizó el Ministerio Público para la entrega de antecedentes en los casos investigados, pero que, sin embargo, la repartición comandada por el socialista Carlos Montes no les enviaba. Ustedes recordarán que Carlos Montes, en las comisiones del Congreso, en declaraciones justamente previos al día de ayer, dijo que estaban colaborando. Bueno, eso no fue así, y por eso es que se toma la decisión de entrar y registro con una orden del tribunal. No es un fiscal, y esto es bueno que usted lo sepa, no es un fiscal que se le ocurre, sino que expone los antecedentes a un tribunal, y ese tribunal, en mérito de los antecedentes expuestos, le da la orden de entrada y registro, que es lo que pasó el día de ayer. Finalmente se abrieron las puertas voluntarias, pero si el ministerio no hubiese querido, la orden estaba y con fuerza pública hubiesen ingresado echando abajo las puertas del ministerio si es que no se hubiesen abierto, pongámoslo en ese contexto. En particular, la gota que habría rebalsado el vaso respecto a esta larga espera del Ministerio Público pasó el 17 de noviembre. ¿Por qué? Porque el 17 de noviembre fue enviado un oficio que era urgente contestar a la Subsecretaría de Viviendas, que recuerden que los ministerios, en el organigrama del ministerio, justamente la Subsecretaría ve los temas administrativos. Por eso es que se le solicitó a ella los documentos. El asunto es que pasaron 5 días y la repartición no contestó. Los 5 días plazo. Se hubo un llamado telefónico. No se contestó de parte del ministerio que dirige Carlos Montes. Oficios que buscaban recabar diversas informaciones del caso Convenios, pero que en particular un caso que el propio ministerio denunció y que tiene que ver con lo que se está investigando en este caso en Iquique. De hecho, se trata de un exfuncionario que trabajaba en el departamento de asentamientos precarios, pero que a la vez también era jefe técnico de la fundación en red social, denotando obviamente una clara incongruencia entre sus cargos, algo que ya lo conocimos con las fundaciones en la región de Antofagasta. Tras conocerse esto, el funcionario que llegó al Ministerio de Vivienda el año 2008, es decir, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando gobernaba justamente Michelle Bachelet, finalmente fue removido. ¿Cuál ha sido el tránsito de ese funcionario? Bueno, el 2008 entró bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el 2011 se trasladó a estas unidades de asentamientos precarios bajo el gobierno de Sebastián Piñera, continuó bajo Bachelet 2, continuó bajo Piñera 2 y estaba en ejercicio bajo la administración de Gabriel Boric hasta que finalmente lo han despedido. Las explicaciones desde el Ejecutivo fueron diversas. Fue el propio ministro Carlos Montes, el ministro de Vivienda, quien señaló que si bien se había respondido todos los oficios anteriores, el ingreso de los últimos se habría perdido en el camino justamente una respuesta que debían dar a la Fiscalía. Escuche. Se respondieron los oficios oportunamente, de los 4 se repartieron 3 y uno quedó como complementario a los anteriores, quedó extraviado en el camino, pero ya hoy día se está entregando es una información complementaria nomás, perdone. Respecto al tema de fondo, ¿qué es lo que viene a hacer acá? Es lo óptimo que se le pregunta al propio fiscal, pero la situación es que nosotros, el Ministerio Público nos ha dicho que quiere complementar la información que nosotros entregamos en su momento al hacer la denuncia. Claro, se guardan las formas, pero todos nos vamos a enterar cuando esto ya esté formalizado y se abra la formalización y podamos conocer cómo fue el corolario, obviamente, de la misma investigación, los informes que se pidieron, los oficios que se pidieron, lo que contestaron. La información que manejamos en BioBio es que eso que dice el ministro complementario es que en realidad era el corazón de lo que se preguntaba. Una cosa es que se pregunte A y se responda Z, lo cual a juicio del Ministerio Público era necesario poder pedir este último informe, el cual nunca fue respondido por parte del Ministerio. La subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, precisó aún más la respuesta del jefe de la cartera, o sea, de su jefe, explicando que una funcionaria habría recibido ese requerimiento, ese oficio de la Fiscalía, pero que sin embargo pensó que esta materia ya había sido respondida en los oficios anteriores. Llegaron 4 oficios, 3 de esos oficios responden a la firma, se contestan oportunamente y hay un 4º oficio que pide información complementaria de un oficio de los 3 que ya se había contestado y cuando llega la funcionaria ve la misma materia y pensó que era el mismo oficio que ya estaba contestado. Eso es.
Contestado, no contestado, sí contestado. Mire, lo cierto, insisto en este punto, fuentes ligadas a la investigación señalan que se pidió A y se contestó Z. Y esto, digamos, es lo que ha estado ocurriendo con algunas reparticiones de gobierno, y por eso ayer también tuvimos allanamientos en otras reparticiones, como por ejemplo en el Serviu de la región de O'Higgins. De este modo, las autoridades aseguraron que han contribuido constantemente en la investigación, realizando la importancia de la transparencia, dijo el ministro del Gobierno, en estos casos que podrían haber agravado el hecho de corrupción en distintas regiones del país, a lo que también le bajó el perfil el secretario de Estado. De hecho, repite una y otra vez Carlos Montes que Democracia Viva es uno solo y que, contradiciendo los dictámenes de la Contraloría, no hay más democracias vivas en otras regiones. Claro, Democracia Viva, efectivamente en eso el ministro literalmente tiene razón. Es una sola que hizo negocios en la región de Antofagasta, pero son muchas otras fundaciones en el mismo modus operandi con los gobiernos regionales o con las mismas seremías de vivienda en otras zonas del país. Por eso es que están abiertas prácticamente 15 investigaciones a lo largo y ancho de Chile. El presidente de la República, Gabriel Boric, también salió en defensa del ministro de Vivienda, sosteniendo que fue esta misma repartición la que presentó la denuncia y que perseguirán a los responsables hasta las últimas consecuencias en esta materia. Este allanamiento, que fue instruido a propósito de una denuncia que realizó el mismo ministro Carlos Montes, da cuenta de que en Chile no hay instituciones que están por sobre la ley, y donde haya personas que hayan tratado de beneficiarse de los recursos de todos los chilenos, en particular de los más necesitados, esas personas van a ser investigadas, perseguidas y condenadas. El fiscal de Tarapacá, Eduardo Ríos, detalló que las diligencias no fue anunciada ni comunicada a todas las autoridades del ministerio y no descartó, dijo a la salida escuetamente, que la información que fue incautada el día de ayer sirva a otros o le pueda ser útil a otras investigaciones del caso Convenio que están en curso a lo largo del país. El Código Procesal Penal establece diferentes vías para obtener informaciones de autoridades públicas. Una de ellas con comunicación o sin comunicación. En este caso, el Tribunal de Garantía de Iquique lo autorizó sin comunicación. Nuestro objetivo principal son las causas de la Fiscalía Local de Iquique. No descarto algún tipo de información distinta y probablemente en esa más información se contenga información adicional. A ver, es muy importante lo que dice el fiscal Ríos. ¿Por qué? Porque lo hemos explicado acá en la radio y rápidamente antes de ir con Democracia Viva, esta investigación, a diferencia del caso LED, por ejemplo, que usted recordará que implica varios municipios, el principio de ejecución del delito está en cada una de las regiones, básicamente porque son autónomos, por ejemplo, los gobiernos regionales en la toma de sus decisiones. Por ende, el principio del delito está allí, en ese edificio donde se toman las decisiones. Por eso, frente a esto, las investigaciones son de forma paralela. Pero ¿qué es lo que hizo el actual fiscal nacional? Es que a través de la unidad anticorrupción que dirige Eugenio Campos, agrupó desde el punto de vista de la coordinación en la investigación. Y esto es muy importante porque se va avanzando y se está notando que van avanzando en conjunto. O sea, un papel que sirve para Tarapacá, también ese mismo papel de asentamientos precarios le puede servir a Antofagasta, a Concepción, a Los Lagos, a Talca o a otras zonas donde también se abrió investigación. Pasemos ahora a lo que muchos de ustedes están esperando. ¿Qué pasa con Democracia Viva? Ayer, el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, rompió el silencio. Él no había hablado y aseguró que el Palacio de la Moneda, que la Presidencia de la República específicamente, supo de los convenios con la cuestionada Fundación Democracia Viva antes de que se destapara el caso, que decantó en el destape de muchos otros casos de posible corrupción, como ya estábamos escuchando a lo largo y ancho del país. A través de una declaración pública de 4 puntos, el imputado por fraude al fisco indicó que el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva. En él se menciona, y lo escribió su seremía, que no existían irregularidades en lo legal y también reglamentario. O sea, la Presidencia, a juicio de Contreras, recibió un informe de la Seremi, un oficio, o sea, un documento firmado y timbrado y con sello del Ministerio, en que le decían que había un nexo entre el Serviu con Democracia Viva. Ante esta declaración, el abogado de Miguel Crispi, Guillermo Chaguán,
Sostuvo que el cuestionado jefe del segundo piso de La Moneda no se referirá a los dichos del señor Contreras, ni a la estrategia de defensa de este en el contexto de una investigación penal en curso dirigida en su contra, sosteniendo que Crispi no recibió el informe señalado como fue indicado durante la intervención en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Además dice algo bien curioso el abogado Chaguán. Dice que Crispi está disponible para que lo entrevisten. Hay que decirle al abogado Chaguán que los fiscales no entrevistan, los fiscales van a interrogar o en calidad de imputado o de testigo, pero esa es una precisión que de hecho viene desde el interior del Ministerio Público. Otra de las reacciones a esta confesión vino de los querellantes en el caso. De hecho, el abogado, que es querellante, que es cercano a la UDI, Pablo Tolosa, indicó que a raíz de este hecho le pidió al Ministerio Público que oficie a la Presidencia y también a la Seremía de Vivienda de Antofagasta para que envíen todos los documentos que se han enviado entre ambos durante el año 2023. Hemos solicitado que el Ministerio Público oficie a la Presidencia de la República a objeto que ésta remita todos los oficios que ha recibido, ya sea de carácter reservado o no, de parte de la Seremía de Vivienda y Urbanismo Antofagasta el año 2023. Que se oficie a la Seremía de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta a objeto que remita todos los oficios, independiente de su carácter, que haya remitido durante este año a la Presidencia de la República. 10 horas estuvo la PDI ayer en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Decíamos que se allanaron otras oficinas. Deberíamos tener, en el caso de Tarapacá, obviamente con estas diligencias se avanza un poco más para llegar a una posible formalización. Por el caso de Democracia Viva, yo creo que estamos ya prácticamente en tierra derecha para que se anuncie justamente la detención, que es lo más probable, tanto de Daniel Andrade como de Contreras. Y es probable, para que nuestros auditores sepan, por eso es que los abogados de estos personajes que están vinculados a Democracia Viva rápidamente salen a reiterar que están colaborando, que están informando. Carlos Contreras rompe su silencio, emite ayer esta declaración apuntando al Palacio de la Moneda. Mira, Néstor, antes de profundizar en esto, una cosa, para que no se nos olvide. Hay una expresión argentina que dice: se le escapó la tortuga. O sea, el tipo es tan lento que la tortuga se le arranca. Si pudiéramos aplicar este dicho a una institución chilena con respecto a este caso, fundaciones, Consejo de Defensa del Estado. Una vergüenza el Consejo de Defensa del Estado. 3 querellas, 4 querellas y nada más en casos específicos, fundaciones y nada más. Increíble todo lo que ha pasado con el Consejo de Defensa del Estado, para que no se nos olvide. Lo segundo, ¿cómo se explica que se haya producido esta declaración del ex-Seremi, una declaración redactada, de pública? Esto no es que el señor va caminando y le ponen un micrófono y se va de lengua. No. Pensada, redactada, cuidadosamente. ¿Para qué es esto si esto es un misil que le tiró a La Moneda? ¿Por qué hace eso? ¿Y sabes dónde Carlos se publicó Contreras, primero? ¿no? ¿Saben dónde se publicó primero? Revolución Democrática. Revolución Democrática. Sí. ¿Saben dónde se publicó primero? Ahí mismo. Ahí mismo. Timeline, en Antofagasta. De ahí a los pocos minutos después se reveló que se hizo público, pero también tenía un mensaje clarísimo, incluso hasta en el procedimiento. O sea, él no había hablado. Yo creo que complica La Moneda si es que ese oficio si él tiene razón, porque para escribir estos 4 puntos, solo 4, y el punto más importante es justamente decir que envió un oficio al Palacio de la Moneda, es porque ese oficio está. Y si ese oficio está, evidentemente, más que el tema judicial, esto salpicaría políticamente al Palacio de la Moneda ya definitivamente, porque entonces, ¿qué pasó? Que no le avisaron al presidente de que estaba este convenio. ¿Me entiendes? O sea, fue como una pasada política, yo diría más que incluso judicial. Miguel Crispi, ¿de qué partido es? Del mismo partido del Seremi. O era del mismo partido del Seremi. Lo echaron, claro. Sí, bueno, pero el mismo grupo. En los hechos, cuando ocurren los hechos, eran todos Revolución Democrática. Algo está pasando acá, que se está resquebrajando cierta unidad en materia de defensa. Eso es lo que está pasando. Así es. O sea, se está intentando salvar como puede Carlos Contreras. Eso es lo que está haciendo. Lo que tú decías, claro, configurar una atenuante. Estoy colaborando en todo lo que puedo, entregando todos los antecedentes que tengo, aportando a la investigación, como dicen los fiscales. Y en el caso del Ministerio de la Vivienda es muy raro que no respondan un oficio, porque yo entiendo
que hay una unidad especial en el Ministerio de la Vivienda sobre el caso Fundaciones. No es que haya cualquier funcionario que reciba un oficio cualquiera, porque hay muchos oficios que llegan, obviamente, pero en el caso Fundaciones hay una unidad especial que está trabajando en este caso. Entonces hay una especial atención. ¿Se le escapa el oficio a esta unidad especial? ¿Es un funcionario? Porque aquí dicen, a una funcionaria se le olvidó. ¿A una funcionaria se le olvidó? Es muy difícil de entender, pensando en una crisis del nivel en que es, de las personas que están ahí, que estén tan desatentos como para que piense, porque lo que dice el ministro, lo escuchábamos recién, es que la funcionaria cree que le están, o una funcionaria que está a cargo, ¿no? Cree que le están pidiendo la misma información que ella había entregado. Entonces, por eso no responde el oficio. Y de ahí este allanamiento es muy extraño. A ver, para poder poner el orden cronológico, porque es súper importante, el 17 que fue día viernes, 17 de noviembre, la Fiscalía efectivamente remiten información el Ministerio de Vivienda a través de su unidad jurídica, pero esa información no estaba pegada a lo que realmente se estaba pidiendo. Entonces, efectivamente, el 17 de noviembre lo que hace el Ministerio Público es que ingresa un nuevo oficio. Este debía haber sido respondido el día 24. Le dieron el beneficio a la duda de que en el sistema público, especialmente gubernamental, se van temprano el día viernes. Muchos, no todos, pero hay muchos que se van temprano, ya están mirando TikTok o mirando Instagram y no pendientes de lo que tienen que hacer. Le dieron el beneficio a la duda. Entonces esperaron hasta el sábado 25. Le dieron un tiempo más. No pasó absolutamente nada. La información que nosotros tenemos, que fue desmentida por el ministerio ayer, pero nosotros nos siguen insistiendo que sí hubo llamado telefónico, que sí se hizo la precisión respecto al tema de que se estaba esperando el oficio, pero que desde esa cartera no respondieron, dijeron que, o sea, en definitiva que esperaran cuánto, es lo que se aburrió el Ministerio Público, por eso es que ingresa esta solicitud al Tribunal de Garantía. Y esto es bueno saberlo, y lo voy a volver a repetir, no es que un fiscal se despertó en la mañana y dijo, ¿sabes qué? Allanemos el ministerio. Acá hay un control, que es un Tribunal de Garantía, el cual ve el mérito de la diligencia, y en base al mérito, si le parece al juez, va a autorizar como autorizó, incluso diciéndole, ¿sabe qué? No le digan nada a estos señores. Ustedes hagan su trabajo, toquen la puerta, muestren la orden e ingresen. Que además viene de Tarapacá hacia acá, el fiscal, en un avión, etcétera, para y llegar trabaja con el equipo anticorrupción de la PDI, que una de las cosas que ha mostrado esto es que esos equipos, como trabajan en todas las investigaciones, estando en un escritorio podrían mirar, pero mira, esto puede servir para esta otra investigación, porque tienen conocimiento, por eso es multidisciplinario, tienen conocimiento mucho más amplio que una sola investigación, lo cual dicen ha ayudado bastante a poder ir avanzando en varias cosas. Mira, yo creo que tan grave como no contestar un oficio, como ocurrió, es contestar el oficio con cosas distintas a las que se preguntan, porque se da un cumplimiento formal, pero no real, engañoso, pero lógico. Es el típico caso del alumno que le preguntan por los romanos y termina hablando de los fenicios, porque no sabe de los romanos. Entonces, pero acá, a ver, aquí hay un equipo, y lo ha dicho el ministro Carlos Montes, que hay un equipo que está funcionando. Entonces, ¿está funcionando el equipo o no? A la luz de los hechos, uno podría suponer que si dejan un informe, o por lo menos llamar por teléfono a la Fiscalía y decirle, ustedes me están pidiendo lo mismo que ya les enviamos. Claro. Sería lo correcto, ¿no? En medio de un gran escándalo que ha sido el caso Convenios. Oye, exponiendo la falta de comprensión lectora para empezar, pero bueno, puede suceder, no sucedió, no se respondió del todo ese oficio. Sí, pero ayer hubo una situación bien mañosa y es bueno que decirlo. Nosotros sabíamos desde el inicio que aquí había un tema, incluso lo planteamos de esta forma aquí mismo en la radio. No responde, se allana. O sea, ese es como el criterio, digamos, del allanamiento. Y ayer la primera reacción del ministerio fue, y del Palacio de la Moneda, de la vocería también, fue dar a entender que nosotros hicimos la denuncia, todo esto está normal, nos vinieron a buscar más antecedentes, nosotros hemos colaborado. No responde, se allana. Es el criterio que opera en estos casos respecto a las indagatorias que están llevando el Ministerio Público. Así de simple. Con respecto al funcionario, que es un arquitecto, el que se cuestiona, que dijo, vienen del gobierno anterior. La verdad es que, como tú decías, viene del año 2008 trabajando en el Ministerio de la Vivienda, aunque es cierto que bajo el gobierno anterior ascendió a un puesto de asentamientos llamados asentamientos precarios. Este señor trabajaba simultáneamente con una de las fundaciones, una cosa impresionante, pero yo me pregunto,
cómo es que trabaja un señor en los dos lados del mesón, algo que tanto se criticó en tantos casos, y resulta que no lo encontraron. Y esta es una de las informaciones que estaban pidiendo y no se daba. ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo? Etcétera. Es un arquitecto que desempeñaba funciones en la Fundación Enred y que estaba además en el... no estaba en un departamento ajeno, porque uno puede decir, bueno, pero no puede ser, pero si hubiese estado en un departamento que no tenía nada que ver, por último uno dice, aquí no hay información privilegiada, aunque nunca debiera hacerse, pero estaba justamente en un departamento que tenía que ver con lo que se le encargaba a esta Fundación Enred. Que son los asentamientos precarios, que son básicamente los campamentos, ¿no? Claro. Esta persona se llama Aldo Bastidas Leal. Y es esta persona que, como decíamos, su último cargo fue analista del Departamento de Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Vivienda entre los años 2019 y 2022, pero llevaba muchísimo tiempo trabajando antes en el Ministerio. El tema es que la Fiscalía lo que está investigando es que esta persona, además, era director técnico de la Fundación Enred, en el mismo lapso. Uno de los jefes, pues, director técnico de la Fundación. Entonces, eso es lo que se estaba investigando. Y lo otro es que la declaración de Contreras es una declaración bien, dice, ante la nebulosa, usa la palabra nebulosa. Él no había hablado, primera vez. Son palabras que son elegidas, no es la nebulosa, dice. Entonces, ¿qué hago yo? Despejar la nebulosa para que entre la luz ahí. Y con eso colaboración eficaz. A ver, es importante, esto es me lo explicaban ayer, es importante saber si hubo oficio, si la moneda supo, porque si uno lo mira desde afuera, simplemente que la moneda o la presidencia de la República haya sabido antes o después, es más bien un debate político, porque técnicamente sí uno podría decir, mire, pudo haber tomado decisiones, pero siempre van a ser de orden político. Pero ojo con algo, eso es lo que se podría ver desde afuera, incluso usted podría suponer, pero ojo con algo, que la presidencia haya sabido antes que todos nosotros, antes que se hiciera público por el medio timeline en Antofagasta lo que estaba pasando, sí es relevante, porque recuerden ustedes que el Ministerio Público sí está interesado, y esto lo han expresado distintas fuentes, sí está interesado en conocer si hubo un mecanismo para defraudar al fisco. Y ahí sí se vuelve interesante saber si la moneda supo o no el 7 de junio. ¿Se fijan? Porque alguien coordina mecanismos. El mecanismo sí se puede montar, se puede formalizar, como pasó con Carabineros y el área de Las Platas, de Intendencia, como se llamaba, donde se generó un mecanismo que se fue heredando. Pero en este caso, los criterios a resolver es lo interesante. Mira, se están investigando, tú decías 1.800 millones de pesos, ¿no es cierto? Eso en Tarapacá. Claro, 780 millones de pesos para esta Fundación Enred y 1.000 millones de pesos para la Fundación Enlace Urbano. Enlace Urbano, sí. Pero si se va del año 2021, porque son entre las dos, son 1.800 entre las dos, ¿no? Son 4.000 millones de pesos. Si esta es mucha plata la que le están pasando, o les pasaron. 4.000 millones de pesos en 3 años. 2021, 2022, 2023, pero no, este año ya prácticamente no funcionó, o sea, 2 años y medio. Es un chorro de plata para toda esta gente. Y por último, decir lo que dijo el presidente Gabriel Boric defendiendo a Carlos Montes. Dijo que fue el ministro el que denunció. A ver, el ministro no tuvo nunca idea según lo que dice él. Y eso es lo que estableció la comisión investigadora. Por lo demás, el ministro, porque el presidente Gabriel Boric lo da como una especie de defensa, de argumento de defensa, pero si estaba obligado a denunciar. A ver, ¿qué es lo que no podía no denunciar el ministro? Imposible, pues es una obligación legal. Entonces, ¿cómo una obligación legal se transforma en un argumento de defensa? El presidente sabe derecho. Es que se iba a decir lo mínimo, por lo menos. Entonces, no se entiende. Claro, pero entonces, como que es la gran defensa. ¿Qué gran defensa es esa? Es justamente una reacción ante las falencias, al revés. De hecho, una de las falencias políticas probablemente que también está dentro del análisis de una acusación constitucional, y ahí nos pasamos, digamos, a otro tema que viene después, pero rápidamente, tiene que ver con que el ministro Montes defendió a los seremis, al resto de los seremis, que al igual que Carlos Contreras tomaron decisiones similares.
no fueron removidos de sus cargos y permanecen incluso muchos de ellos en funciones, y probablemente también se les va a tener que tomar más que una declaración. Ahora, las declaraciones de Germán Cueto, que es el abogado de Carlos Contreras, yo creo que pone nervioso a muchos. ¿Está ubicable? El abogado de Daniel Andrade dice, está ubicable y está colaborando. Yo creo que esto puede colocar a varios con cierta inquietud, colocarlos en nerviosos, ¿no? Respecto a la colaboración activa y si es eficiente esa colaboración, porque también es una cosa de decir mucho, pero que no se puedan comprobar, va a estar si es que se decretan las órdenes de detención preventiva, se detienen para formalizar o se citan para ser formalizados. Ahí va a haber una señal por parte del Ministerio Público.